Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Estamos hablando del sacramento del orden. Nos hemos apoyado en el Catecismo Mayor de San Pío X y lo amplificamos. El sacerdote debe dar el ejemplo, Considerando el pueblo a los sacerdotes, dice el Santo Concilio de Trento, como alejados de las cosas del mundo y elevados a un estado superior, en ellos como en un espejo fijan todo su vista, y a ellos toman por modelo para imitarlos. Entonces, si el pueblo ve que el sacerdote vive las virtudes, el pueblo toma al sacerdote como modelo para imitar. Jesucristo, dice San Juan Bautista, era la lámpara que ardía brillaba. Jesucristo, dice de San Juan Bautista, era la lámpara que ardía y brillaba. Entonces el sacerdote debe ser una lámpara que arde, que brilla, que enseña el camino. Jesucristo dijo de los apóstoles y de sus sucesores, los obispos y sacerdotes: vosotros sois la luz del mundo. La luz se enciende a fin de que alumbre a todos los de la casa, esto es, de la iglesia. San Mateo 5:14. Y San Gregorio Nacianceno dice de San Basilio: la voz de Basilio era un trueno, porque su vida era un relámpago. Cuando el sacerdote cumple lo que dice, bien su palabra tiene autoridad, pero si dice, no hace, cae bajo el ejemplo de los fariseos. Muéstrate en todo como modelo de buenas obras, dice San Pablo a Tito, en la doctrina, en la pureza de costumbres, en la gravedad de tu conducta, en la predicación de la doctrina sana e irreprensible, a fin de que el que está contra nosotros se confunda, no teniendo ningún mal que decir de nosotros. Esto lo dice a Timoteo 2, 7, 8, y también lo mismo decía más o menos a Timoteo. La luz del rebaño es el buen ejemplo, el inflamado celo del pastor, dice San Gregorio. La luz del rebaño es el buen ejemplo del sacerdote, el inflamado celo del pastor. Es importante que el pastor, el sacerdote, brille por sus costumbres y su vida santa, a fin de que el pueblo que le está confiado pueda encontrar en su vida como un espejo lo que ha de imitar o evitar. Entonces el sacerdote debe dar siempre el buen ejemplo al pueblo para que el pueblo sepa qué hacer, cómo actuar. Un sacerdote virtuoso necesariamente impulsa a otros a la virtud, a la generosidad, a la caridad. Un sacerdote más bien vicioso, ¿qué quiere que haga? Un día una madre corrigió a su hijo que había dicho una mala palabra, y el niño contestó: pero el padre también, el sacerdote lo dice también. Que ahí está destruyendo, ¿no? Honraré mi ministerio, dice San Pablo en los Romanos. Honrarás tu ministerio, dice San Bernardo, con la gravedad de tus costumbres, la sabiduría de tus consejos, la honradez de tus acciones. Esto es lo que ennoblece y adorna infinitamente el ministerio. Honrarás tu ministerio con costumbres sin mancha, con tu aplicación a las cosas espirituales y con tus buenas obras. Jesucristo dijo a San Pedro 3 veces: apacienta mis ovejas, para manifestar que los pastores de la iglesia deben alimentar a su rebaño de 3 maneras: con la palabra de la verdad, con el ejemplo de la vida y con la limosna. Apresentad, dice San Bernardo, con la oración del alma, con la exhortación de la palabra y con los buenos ejemplos. Entonces el sacerdote debe dar el ejemplo al pueblo, a presentarlo, alimentarlo con la palabra de verdad, y no teorías inventadas. Por ejemplo, la disque teología de la liberación, que fue un comunismo disfrazado que causó la ruina de los pueblos católicos de Centroamérica al menos, y de donde quiera que se instaló esta disque teología, que era comunismo disfrazado. Teología de liberación no liberó nada, sino hundió más los pueblos en las guerras civiles, en la ignorancia, y finalmente favoreció el camino a las sectas. El camino es largo con preceptos, eficaz y corto con los ejemplos. Aquí, si queremos que la gente cambie, bien hace falta dar el ejemplo. ¿Qué hacer? Las palabras mueven, los ejemplos traen, jalan, como un tractor. Veamos lo que escribió San Jerónimo al obispo Heliodoro.
Vuestra casa y vuestra conversación son como espejos y reglas de disciplina para el pueblo. Todos pretenden poder hacer cuanto vosotros hacéis. Tened cuidado de no hacer nada que pueda con razón ser duramente censurado o que no pueda imitarse sin pecado. Constituíos verdaderamente el modelo del rebaño, dice San Pedro, primera carta 5.3, para que podáis tener señorío sobre la heredad del Señor. Servimos de espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres, dice San Pablo, 1 Corintios 4.9. Bien, el sacerdote es modelo, ejemplo. Imagínense un San Francisco, un Santo Ignacio, un Santo Domingo, un San Juan Bosco, un San Francisco Javier, etc. La conversación y la vida de los pontífices, de los sacerdotes, deben ser tales que todos sus movimientos y sus pasos y todas sus obras no respiran más que la gracia celestial, dice San Jerónimo. La conversación y la vida de los pontífices, de los sacerdotes, deben ser tales que todos sus movimientos y pasos y todas sus obras no respiran más que gracia celestial. Vivid de una manera digna del Evangelio de Cristo, dice San Pablo a los Filipenses 1:27. Y esto lo decían a los cristianos de base, cuanto más a los sacerdotes. Practicad lo que habéis aprendido, recibido, oído de mí, he visto en mí. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Maravilloso, ¿no? Filipenses 4:9. Has de ser ejemplo de los fieles en el hablar, en el trato social, en la caridad, en la fe, en la castidad. Escribe San Pablo a Timoteo, primera carta 4:12. No confundan vuestras obras con vuestros discursos, dice San Jerónimo. No sea que cuando habléis públicamente en la iglesia, cada cual responda para sí. ¿Por qué no hacéis lo que decís? La voz del que se recomienda por su vida penetra más fácilmente en los corazones de los fieles, dice San Gregorio. Queridos hermanos, si decimos y no hacemos, no vale nada, se burlan de nosotros. Los discursos sin los buenos ejemplos son un motivo de vergüenza, dice Tertuliano. Los ejemplos son mucho más poderosos que las palabras, dice San León, y la enseñanza por medio de las obras es más eficaz con solo palabras. Si el sacerdote, aunque instruido, no da buenos ejemplos, es de temer que su vida estéril dañe más que lo que pueda alimentar con su enseñanza verbal o escrita, dice San Bernardo. Son poderosos en obras y en palabras los sacerdotes, cuyas costumbres son perfectas, cuyas obras son heroicas, cuyos discursos están llenos de ciencia, cuyas asiduas oraciones son fervientes, cuya vida es grave, cuya caridad es perseverante, dice San Bernardo, modelo de monjes y sacerdotes. Abrid camino, dice Isaías, dejad expedito el paso, despojad la senda y quitad todo lo que se oponga a la marcha de mi pueblo. Bien, demos el ejemplo, buen ejemplo cristiano. El obispo, dice San Pablo a Tito, y al sacerdote también, puesto que el obispado no es más que la plenitud del sacerdocio, el obispo debe ser irreprochable, sin pecado, como dispensador de las riquezas de Dios, no arrogante, no colérico, ni amigo de banquetes, no violento, no ávido de ganancias sórdidas, sino hospitalario, dulce, afable, sobrio, justo, piadoso y continente. Carta a Tito 1:7-8. Es preciso que pueda aplicarse a todos los sacerdotes este elogio de San Gregorio Nacianciano, que hace de San Atanasio. Alabando a Atanasio, haré el elogio de la virtud, dice San Gregorio. Gran dignidad es la de los sacerdotes, pero gran responsabilidad tienen también, dice San Lorenzo Justiniano. Colocados en el grado más alto, es menester que estén también en grado alto de las virtudes. De otra suerte, se encuentran en primera fila, no por ser coronados, sino para ser severamente juzgados. En todos nuestros misterios, dice Crisóstomo, no hay nada terreno, todo es celestial y espiritual.
son himnos angélicos, son las llaves del reino de los cielos, es la remisión de los pecados. Y debiendo nuestra vida ser celestial, ¿cómo podríamos vivir de una manera mundana? Queridos hermanos, mientras más un sacerdote es lo que debe ser, más almas se salvan, más, y también la iglesia es su honor. En el siglo XX, por desgracia, nuestra iglesia católica fue manchada, fue criticada, fue calumniada por culpa de unos cuantos de malos ministros. Pero como dijo el Papa Juan Pablo II en 1981, dice, se han sembrado verdaderas y propias herejías, se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones, se ha manipulado incluso la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, los cristianos andan como andan, dijo el Papa Juan Pablo II en 1981. Insegnamenti de Giovanni Paolo II, Librería Editrice Vaticana, tomo 4, 1, 1981, página 235. Esto dijo el Papa. Si hoy, por desgracia, ha habido sacerdotes, digamos, malos, caídos, lo debemos a la mala formación, a la falsa filosofía, falsa teología, falso catecismo, o al menos no completos. Este es el problema, y es bueno que sepamos esto para no atacar todo y calumniar a todos los buenos sacerdotes que hacen sus deberes y como Dios manda. Termino, queridos hermanos, con unas preguntas que nos hacen. ¿Por qué no hay mujeres sacerdotes? Si bien Cristo es varón, es masculino, no es mujer. Por lo tanto, escogió solamente varones porque el sacerdote representa a Cristo, tiene los poderes de Cristo. La Virgen María es más santa de las criaturas, sin embargo, no la hizo sacerdote. Y si hay gente hoy que quiere hacer mujeres sacerdotisas, si bien son unos soñadores, no vale nada, no puede ser, y destruyen el sacerdocio católico. Porque los sacerdotes no están casados y porque Cristo no está casado y punto. Si el sacerdote representa a Cristo, Cristo no está casado. San Pablo dice, yo quisiera que todos fueran como yo. Bien, es verdad que en la iglesia primitiva se ordenaron y hasta consagraron obispos, sacerdotes, gente casada, pero no universalmente. San Pablo no estaba casado, que yo sepa, y San Tito, Timoteo tampoco. Ahora, los que quieren destruir todo esto son unos soñadores de primera, van a destruir y no construir. ¿Qué diferencia hay entre un pastor protestante y un sacerdote católico? Y bien, la diferencia es enorme. El sacerdote católico es un hombre consagrado, tiene los poderes divinos de Cristo, de consagrar su cuerpo y sangre, de perdonar los pecados, San Juan 20:23, de bautizar, predicar y representar a Cristo. Quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza. El pastor protestante no tiene ningún poder divino, es un simple laico, catequista de la herejía de Lutero, un seguidor de este pobre sacerdote que fue causa de tantas ruinas y lágrimas en el mundo. Sí, pero hay malos sacerdotes, sí los hay, uno que otro hay, pero gracias a Dios de los 400,000 sacerdotes que tenemos muchos buenos también y muchos santos. ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de Santo Cura de Ars, que hablan de San Juan Bosco, de San Ignacio Loyola, de San Francisco Javier, del Santo Padre Pío, de San Antonio María Claret? ¿Y por qué no hablan de esos también, de que hacen su deber, su trabajo? Sí, como decía el Papa, los sacerdotes como son los aviones. Miles de aviones vuelan cada día, no hay problema, pero uno cae, todos hablan de él. Entonces, bueno, el sacerdote que hace mal, de todo modo, deshonra su profesión, su ministerio, su sacerdocio y la iglesia. No es que la iglesia le permita de hacer maldades. Podemos decir, en forma de conclusión, que el sacerdocio católico, la iglesia católica, es el benefactor número 1 de la humanidad. Todas las leproserías, escuelas, universidades, hospitales, escuelas, y la iglesia las fundó en su tiempo. La iglesia puso fin a muchas cosas bárbaras, al aborto, a los vicios antiguos, a la crucifixión de la gente. La iglesia evangelizó los pueblos evangelizó y civilizó los pueblos occidentales. Las universidades actuales son fruto de la iglesia católica. Es la iglesia que fundó las universidades. Los católicos, incluso los sacerdotes, fueron leadership de la ciencia durante muchos siglos. Son ellos
la iglesia que dio posibilidad a esos pueblos tener esa civilización técnica actual que tenemos. Sí hubo problemas de quien no pecó hecho la primera piedra. Y bien, si comparamos lo que hizo la Iglesia Católica y lo que hicieron los demás pueblos y religiones, decía un masón belga, bien decía, si comparan, ustedes los católicos están arriba, levantan la cabeza, son los primeros, es en su favor el juicio. Pero hubo la Inquisición, y bien, la Inquisición fue el tribunal más justo, más humano en la historia que conocemos. Si, por ejemplo, hoy las mafias de droga, narco, etcétera, son prohibidas, y bien pasado la herejía está por prohibida. Y gracias a Dios, de 100 condenados, inculpados, quizás uno o dos estaban condenados según la ley que fue, y los demás absueltos. ¿Y quién sabe de esto? Dejemos de lado la película, la invasión, la mentira, las calumnias anticatólicas. La Iglesia Católica, cuando uno estudia su historia, bien cambia totalmente de opinión. Todos los que hacen películas de calumnia, de la leyenda negra, anticatólica, bien somos injustos. Y el pastor que dice cualquier bobada, bien es un hombre injusto, mentiroso, calumniador o ignorante. La Iglesia Católica no es lo que dicen de ella, gracias a Dios. Terminemos con unas frases de un santo sacerdote, San Antonio María Claret, que mire lo que dice acerca del prójimo. Oh prójimo mío, yo te amo. Te amo porque Dios quiere que te ame. Te amo porque Dios lo manda. Te amo porque Dios te ama. Te amo porque has sido creado por Dios a su imagen y para el cielo. Te amo porque has sido redimido por la sangre de Jesucristo. Te amo por lo mucho que Dios ha hecho y sufrido por ti. Y en prueba del amor que te tengo, sufriré por ti todas las penas y trabajos, hasta la misma muerte si fuere menester. Te amo porque eres amado de María Santísima, mi queridísima Madre. Te amo porque eres amado de los ángeles y santos del cielo. Te amo, por amor te libraré de los pecados y de las penas del infierno. Te amo y por amor te instruiré, enseñándote los males de que te has de apartar y las virtudes que has de practicar, y te acompañaré por camino de las buenas obras y del cielo. Esto dice San Antonio María Claret. Queridos hermanos, todas las leproserías en el mundo durante todos los siglos, ¿quién las fundó? La Iglesia. Y todavía hoy, ¿quién las mantiene? En gran parte la Iglesia. Los hospitales, ¿quién los fundó? La Iglesia. Las obras de misericordia, de caridad, asilos de ancianos, ¿quién los fundó? La Iglesia, los sacerdotes. ¿Por qué no dicen esto? ¿Quién instruyó a los pueblos bárbaros, se los sacó de sus sacrificios humanos, de su poligamia, de su repudio, de sus guerras terribles? La Iglesia Católica. ¿Quién predicó los 10 mandamientos de Dios a los pueblos? La Iglesia Católica. Y muchos pueblos y regiones no tienen mandamientos. Hace falta saber eso, todo eso. Atacan porque atacan, pero no es justo. ¿Y quién es el injusto? Es el diablo que ataca. ¿Quieren saber un poco más sobre estos temas? Es bueno leer, por ejemplo, las leyendas negras de Messori, del escritor católico Messori, italiano, las leyendas negras contra la Iglesia Católica, por ejemplo. Pueden también leer sobre el sacerdocio del cardenal Manning, el sacerdocio eterno de San Alfonso María de Ligorio, la selva o la santidad sacerdotal, también de San Antonio María Claret, avisos a un sacerdote. Que la Virgen Santa, Reina del clero, de los sacerdotes y Madre nuestra, nos ayude. Y queridos hermanos, último consejo, no se dejen engañar por las calumnias anticatólicas de las películas. Esto realmente es criminal, es injusto, es calumniar al prójimo. El primer calumniador, mentiroso, padre de mentira, es el demonio. Sí hubo en el pasado, en el presente, casos, es verdad, los hay, pero la Iglesia Católica no permite esto ni acepta esto. Y si hoy estamos en una cierta crisis, es verdad, vino debido a la mala formación e infiltración incluso de la Iglesia por las
por las sociedades secretas y por comunismo, etcétera. Entonces, si quieren saber qué es la Iglesia Católica, lean el libro de los Santos. Ahí están los auténticos católicos y no los malos católicos. Que Dios los bendiga y nuestra Reina del Cielo nos tome bajo su manto. Amén.